de todos aquí, dado el día que tenemos hoy con las inclemencias, que al final ha mejorado un poco la situación. Quiero agradecer también la presencia de nuestro responsable regional de la Confederación Española de Policía, César Lambrea, las ponentes, Carmen Ortiz de Solórzano, que es la responsable de la unidad de clases pasivas, Úrsula Hernández Marta, la directora provincial de MUFACE, y Alba Gómez de Óbanos, que es la subdirectora provincial de Jubilación y Ministerio de Seguridad Social, y como no, nuestro moderador, que es Eliseo Moreno, nuestro responsable de MUFACE a nivel nacional, que tiene una trayectoria y sigue teniendo una trayectoria que es un modelo, un ejemplo vivo a seguir de lo que es la jubilación activa hoy en día. Lo tenemos dando guerra y para muchos años y sigue ahí. Sobre todo, me sumo a estos agradecimientos diciendo que voy a hacer una pequeña y breve introducción, que los expertos son ellas y él, y decir que la situación económica hoy en día, sabéis que es la que es, que hoy más del 80% del fondo de reserva desde el año 2011 se ha venido, lo hemos gastado con el tema de la caja de las pensiones, que tenemos un problema muy serio por la estructura de que en esta crisis se ha perdido todo el tejido empresarial. Hoy en día ni dicen los expertos que ni una tasa de paro del 6% admitiría el sistema de pensiones que tenemos a día de hoy. Fijaos que estamos en un 17, 20, hasta un 40% de paro a nivel juvenil. Entonces, es un problema serio que tenemos encima de la mesa. Desde luego, CESID siempre hemos apostado por un sistema de pensiones y un sistema sanitario visto que estamos trabajando de un modo sostenible y combinado con la gestión de la seguridad, de la seguridad social como FACE, como un ejemplo de gestión, puesto que hoy en día nuestro presidente al frente Miguel Borra y nuestros responsables están negociando en el Ministerio de Administraciones Públicas la recuperación del poder adquisitivo de ese 20% que hemos pedido todos los empleados públicos desde que empezó la crisis, y todos los trabajadores en general, que sabéis que el que ha perdido su trabajo es una pérdida mayor. Pues bien, el mantener y el tener un sistema sanitario saludable, digno, serio y tener una calidad de vida de cara a una jubilación, eso desde luego es un beneficio que nos aporta a todos, y tener una seguridad como la que hoy vamos a debatir y vamos a trabajar y tenemos que seguir trabajando, desde luego es un añadido que tenemos que luchar. Y yo no me quiero extender más porque ellos van a debatir. Luego, al acabar, que vamos a tener de tiempo hasta las 6:30, vamos a hacer un pequeño vino español en la sala anexa, porque vendrán y tendrán que emplear el aula, pero bueno, Eliseo irá moderando los tiempos, y yo quiero sumarme al agradecimiento y espero que todos disfrutéis de la jornada de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir a esta mesa redonda. La que vamos a tratar es uno de los temas que preocupan desde hace tiempo ya pues, al colectivo de funcionarios y empleados públicos en general, que es el tema de la jubilación y la protección social, asistencia sanitaria y otras. Dos aspectos que se presentan bajo dos regímenes jurídicos distintos y que van destinados al mismo colectivo. Tenemos un colectivo, es uno solo, pero sometido a distintos regímenes, por eso a la mesa dos regímenes para un mismo colectivo. Hace un par de semanas corrió por las redes sociales, una noticia, que la disponibilidad de las redes sociales son muy activas sobre el tema, que se acababa la jubilación anticipada. El gobierno había decidido acabar con la jubilación anticipada. Tenemos constancia de que en Valencia pasó esto, en Madrid también ha pasado, y además había una noticia expresa en la que aparecían unas declaraciones mías en las que decían que estábamos en contra, naturalmente, de que esto se acabara. Cuando pudimos acceder a la noticia del periódico La Razón, efectivamente la noticia era buena, las declaraciones mías eran acertadas, pero correspondían a 2011. Es decir, ya pasaban casi 7 años desde que las había sacado. Y esta noticia se refiere al año 2011, cuando se abrió una mesa de negociación con los últimos tiempos del gobierno
gobierno Zapatero, en el que querían armonizar la jubilación de clases pasivas a la jubilación de seguridad social. Una mesa breve, porque los tres sindicatos de la mesa estaban allí, nos opusimos frontalmente, además amenazamos con levantar con hacer manifestaciones, y bueno, pues se cerró aquella mesa y desde entonces no ha habido nada, ni negociación, ni se ha sacado el tema desde el punto de vista de una mesa oficial. Pero esta no es la primera vez que surge esta noticia. Esta es una noticia que va surgiendo de vez en cuando. Luego también nos va a contar un poco cómo ya van llegando estas noticias. Va surgiendo y a veces coge fuerza, insistiente, pero en realidad no hay. Lo mismo ocurre con el mutualismo administrativo, lo que más conocemos como muy fácil. Es lo mismo. A mí cada mes me llaman varias veces para preguntarme si se acaba un fácil. ¿Acaba un fácil? Y digo, pues no se acaba. Tranquilo, que no se acaba. Pero es una noticia que sigue corriendo y sigue estando ahí entre las noticias que de vez en cuando van saliendo. Además, desde que se acabó el régimen de clases pasivas el 1 de enero de 2011, pues todos los cuerpos de funcionarios que antes tenían ese régimen para jubilación, ahora son de seguridad social. Solamente llevamos 7 años, con lo cual la gente que lleva este régimen es gente joven, que lleva poco tiempo en el sistema público y que por tanto hay mucho desconocimiento y hay bastantes dudas de cómo está el tema. Se anunció el día 10 de febrero, pero salió sobre el 20 por ahí, o sea, de diciembre, y salió sobre el 20. Bueno, pues en ese periodo hubo mucha movida interna dentro del Partido Socialista, hubo actuaciones nuestras de los sindicatos. También cuando salió el decreto, en el preámbulo añadieron una coletilla que no estaba cuando se anunció, que era que decía que a efectos de protección social, todos los cuerpos de funcionarios que en ese momento estaban en el mutualismo administrativo seguirían estando en él. De esa manera, fácil que lo salvara, pero hubo momentos difíciles, ¿no? Desde ese momento, desde ese día, podemos considerar la inflexión, ese día 1 de diciembre, desde ese día, desde la mutualidad, desde los gobiernos que han venido después, se han ido dando pasos en el sentido de afianzar, de estabilizar y de garantizar su futuro. Por ejemplo, la Ley 33/2012, que considera al mutualismo administrativo una parte integrante del Sistema Nacional de Salud. No es la única norma, hay más. El último paso que se ha dado la mutualidad para afianzar su continuidad ha sido la firma del convenio entre MUFACE y el Instituto Nacional de Seguridad Social para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma y a la integración de la información. Un acuerdo por el que porque por primera vez en la historia todo el colectivo de la mutualidad, todo, elija la sanidad que elija, privada o pública, estará en la base de datos del Ministerio de Sanidad y es un pacto clave para cumplir la promesa del director general de activar la receta sanitaria, la receta electrónica, en MUFACE antes de que acabe 2018. Aclarar que 2018 sería para los que están adscritos al sistema de seguridad social y 2019 para los que han elegido una entidad privada. Por tanto, después del 1 de enero de 2011 y para la eliminación a futuro del régimen de clases pasivas, nos podemos encontrar con algunas de estas situaciones. Régimen general de la seguridad social para asistencia sanitaria y pensiones de la seguridad social. Un colectivo. Otro colectivo, régimen de MUFACE para asistencia sanitaria y pensiones de clases pasivas. Otro. Régimen de MUFACE para asistencia sanitaria y pensiones de seguridad social. Otro. Son colectivos que están ahí, todos están integrados en el mismo sistema, pero que son sujetos a distintas situaciones jurídicas. Claro.
respuesta en las dudas que van surgiendo día a día entre el colectivo, ¿no? Lo vemos, a mí me preguntan muchas veces, pero cuando van los compañeros a los centros de trabajo, pues también las dudas son muchas. Por ejemplo, las preguntas que habitualmente nos hacen, ¿va a desaparecer la jubilación anticipada? ¿Va a desaparecer el MUFACE? ¿Van a quitar la jubilación del MUFACE, confundiendo siempre la mutualidad con clases pasivas? ¿Por qué los funcionarios del MUFACE tenemos que pagar el 30% en el copago de medicinas en situación de jubilado cuando no lo hacen los de Seguridad Social? ¿Afecta la jubilación de clases pasivas al alargamiento de la edad de jubilación? ¿Por qué los saberes reguladores del sistema de clases pasivas son inferiores a los de Seguridad Social? ¿Se mantendrá el régimen de clases pasivas hasta que el último funcionario que entró por ese sistema se jubile? O la pregunta quizá más interesante de todas, ¿qué pasará el 1 de 2019 con las pensiones? Con las actuales y con las futuras. ¿Afectará a todos los regímenes esa norma también? ¿O una ley que se llama Ley de Sostenibilidad de las Pensiones? ¿Afectará a las pensiones actuales? Bueno, estas preguntas están ahí. Como imagino que todos habéis hecho alguna vez alguna pregunta de estas, pues hemos pensado que organizar esta mesa redonda para tratar de que, al menos cuando salgáis de aquí, la mayoría de las dudas que podéis tener hayan sido resueltas. Ese es nuestro interés. Por eso hemos invitado a 3 personas que son las más expertas en nuestra provincia sobre los temas que hemos anunciado, como la directora del MUFACE, Úrsula Hernández, la responsable de la unidad de clases pasivas, Carmen Ortiz, o la subdirectora de jubilación, de Alba Gómez. Y yo a mí me conocéis, soy Eliseo Moreno, no me ponen algunos papeles, que soy Eliseo Moreno. Y bueno, soy un jubilado ya, docente jubilado, y representante vocal en el Consejo General del MUFACE, en Madrid, en representación del CSIC, desde hace ya más de 15 años, o sea, que llevo unos cuantos años, y de momento sigo estando ahí, también se lo sindical. Pues sin más preámbulos ya, vamos a dar la palabra a Carmen, que es la representante de clases pasivas. Tendrá 10-15 minutos para exponernos lo que tenga. Y sí, porque la idea es que luego dejemos un espacio para que haya preguntas, que podáis preguntar. Y haya un diálogo que tenemos después de esto. Gracias por venir. No sé si voy a poder contestar las preguntas porque una bola mágica no tenemos, pero bueno, sí que voy a explicar en líneas generales en qué consiste el régimen de clases pasivas, que es verdad que ha quedado congelado en cuanto a cotizantes, no en cuanto a pensionistas, porque que pertenecemos al régimen de clases pasivas, que es una de las patas del régimen especial de las organizaciones funcionarios públicos, somos los que éramos el 31 de diciembre del año 2010 y ya nos hemos quedado, y de ahí a menos, porque nos iremos jubilando y iremos pasando a hacer pensiones de clases pasivas, o veremos y causaremos las pensiones en favor de nuestros familiares. O sea que somos menguantes. Pero bueno, aún daremos la verdad que nos corresponda. Simplemente decía la introducción de Eliseo que estos dos regímenes de protección social que han existido precisamente y este engendro tercero que es el que hay ahora, la pertenencia a uno a otro no es algo que sea voluntario del funcionario. El funcionario no decide a qué régimen se adscribe, sino que viene determinado por la concreta administración en la que entran estos servicios. De manera que los funcionarios de la administración local, de la administración de la seguridad social, la administración institucional, los cuerpos propios de las comunidades autónomas, esos siempre han estado en el régimen general de la seguridad social. ¿Quién forma parte del régimen de clases pasivas? Pues el funcionario de carrera de la administración civil y militar del Estado, los funcionarios de justicia, los funcionarios de las Cortes Generales, el personal docente de las universidades, los registradores de la propiedad también, siempre con la salvedad de que habían ingresado antes del 1 de enero de 2011, porque ya hemos dicho que los posteriores no van a causar las pensiones en el régimen de clases pasivas, sino que están adscritos al régimen de seguridad social. Los registradores de la propiedad al de autónomo, pero el resto de los funcionarios
públicos al régimen general. Y ya, pasando en concreto a la exposición de lo que es las pensiones que causan personal que entra dentro del ámbito subjetivo de clases pasivas, como son, con motivo de la jubilación, las pensiones de jubilación o retiro, los militares no se jubilan, los militares se retiran, y por motivo del fallecimiento, las pensiones de viudedad, de orfandad o en favor de familias. Las pensiones de jubilación, bueno, son ordinarias o extraordinarias, ordinarias son normales, extraordinarias cuando la jubilación se ha producido o el fallecimiento con motivo de una enfermedad profesional, accidente o un acto de servicio. En clases pasivas existen tres tipos de jubilación: la jubilación forzosa por edad, la jubilación voluntaria, la estrella, la indigna, todos los regímenes, la jubilación voluntaria y la jubilación por incapacidad permanente para el servicio. La jubilación forzosa por edad se declara cuando el funcionario cumple. Vale, no tengo costumbre. Como decía, la jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad, que es la edad de jubilación forzosa en términos generales. Hay cuerpos concretos que tienen edades distintas. Los jueces, los magistrados, los docentes de las universidades, la edad legal de jubilación son los 70, pero para el común de los funcionarios de régimen de clases pasivas son los 65 años y no se ha modificado, no se ha ampliado como pasa en la seguridad social, siguen siendo los 65. Hacen falta, para tener derecho a pensión, un periodo de cadencia de 15 años. ¿Y cómo se calcula la pensión? ¿De qué depende la pensión que se nos va a reconocer en el futuro? Pues de los saberes reguladores famosos que se aprueban todos los años en la ley de presupuestos, que son distintos en función de los grupos en los que estamos clasificados los funcionarios, la 1, la 2, el C1, el C2, los que sean, se aprueban el regulador anual y la pensión dependerá de ese regulador y de los años de servicios efectivos que estén causados al cumplir la edad de jubilación forzosa. La situación más fácil de todas y la manera más fácil de saber cada uno qué pensión nos va a quedar es si solamente hemos pertenecido a un grupo de cotización. Yo entro a la administración siendo administrativo y me jubilo siendo administrativo, voy a la ley de presupuestos, voy a la regulador, ¿cuántos años de servicios tengo? Para el 100% de la pensión hacen falta 35 años. Tengo 35 o más, divido el regulador por 14 pagas y esa es la pensión que me va a quedar a mí en el futuro. Son las 12 mensualidades más las 2 pagas extraordinarias. Lo que pasa es que, claro, no siempre es así de sencillo. Si ha habido una carrera administrativa, entre como auxiliar o promocional, administrativo y tal, entonces hay una fórmula polinómica que es bastante compleja, pero bueno, que tienen en cuenta toda la vida administrativa, todos los años de cotizar, con sus correspondientes reguladores en función de los años en los que se haya estado en cada uno. Así se obtiene la pensión futura que me reconocerán. Aprovecho para decir aquí que en clases pasivas a la delegación de Hacienda llevamos ya, creo que este es el tercer año, que prestamos este servicio a los funcionarios que son próximos a la edad de jubilación, si vienen con los certificados de servicio correspondiente y les hacemos el cálculo de la pensión que les puede quedar. Seguro que alguna ya ha pasado y ya lo hemos hecho. Y sabéis además que hay un tope máximo de pensiones, por encima del cual no se puede cobrar ni una pensión ni un conjunto de pensiones. Este año son 2.580 con 13 euros. Pero sí que existe la posibilidad desde el año 2015 de cobrar por encima de esta pensión máxima, cosa que hasta antes era impensable. ¿Y en qué casos? Pues nos ha comentado Eliseo de la prolongación de la permanencia del servicio. Desde el año 2015 se aplica en clases pasivas esta medida que ya figuraba en la Seguridad Social, que consiste en reconocer unos incrementos de pensión cuando se ha alargado la vida laboral como mínimo un año. Y los coeficientes son distintos en función de los años de servicios que se tengan al cumplir los 65 años. En concreto, el complemento puede ser un 2%, o un 2,75% o un 4% por cada año completo que me quede de más. ¿Y de qué depende? Bueno, pues de si en el momento de cumplir los 65 años tengo hasta 25 años cotizados, el coeficiente que me van a aplicar de incremento es el 2%. Si tengo 25 años y un día hasta 37, el coeficiente es el 2,75%. Si tengo 37 años en adelante, el coeficiente que me van a aplicar es un 4%. Entonces, el dinero y además con la posibilidad de que se puede percibir la pensión por encima del tope. Ahora hay pensionistas que están
cobrando 2.897,24, que es el 100% del regulador del grupo A1, cuando hace poco era impensable. Sí que es verdad que estos incrementos de pensión no tienen luego, no se benefician las pensiones de viudedad ni de orfandad, o sea, solamente para el funcionario que ha prolongado el servicio. Y también otra posibilidad reciente de cobrar un poco más de pensión son los complementos por maternidad, que también se reconocen en las pensiones de clases pasivas desde el año 2016. En este caso, para las jubiladas, siempre que la jubilación sea forzosa o por incapacidad permanente. Si es una jubilación voluntaria, no se reconocen estos complementos por maternidad. Hacen falta un mínimo de 2 hijos nacidos, no importa la edad, los hijos pueden ser mayores, han tenido hijos previos al hecho causante de la jubilación. Y como digo, el complemento es o un 5% si han sido 2 hijos, un 10% con 3 hijos y con más de 3 hijos es un 15%. Y en estos casos, si ya se está cobrando la pensión máxima, el complemento no se cobra entero, se cobra la mitad. Bueno, esto, a grandes rasgos, la jubilación forzosa por edad, es de lo que queráis preguntar. Bueno, luego la jubilación voluntaria, que es, como decía, la que me gusta a todos, que es, hacen falta 2 requisitos, que son tener 60 años cumplidos y por lo menos 30 de servicios. Con 30 de servicios me puedo jubilar. No llego al 100%, porque al 100% de la pensión ya hemos visto que se alcanza con 35 años cotizados. Pero con 60 y 30, si ya no puedo más, me voy y me calculan la pensión que sea. Cuando se dicen 30 años de servicio, mucha gente se piensa que tienen que ser 30 años del régimen de cotizados a clases pasivas. Y no, ni en estos 30 ni en ningunos años. Existe lo que se llama el cómputo recíproco de cotizaciones, de manera que si yo he cotizado a distintos regímenes de la seguridad social, puedo pedir, tiene que pedir el funcionario interesado que se le acumule de cara tanto a periodo de carencia como a los reguladores. Hay una equiparación, sabéis que en clases pasivas están los saberes reguladores, en la seguridad social son grupos de cotización y hay una tabla de equivalencia. Si yo he cotizado en el grupo 1, pues es como si hubiera sido de la 1 en clases pasivas. Y esto que es así, que da igual que sean unos u otros, sin embargo implica una restricción que hay desde el año 2011 para las jubilaciones voluntarias, y es la siguiente. Si hemos dicho que hacen falta 60 años y 30, bueno, pues si para el cómputo de los 30 necesito cotizaciones de otro régimen que no son de clases pasivas, entonces sí que exigen, para tener derecho a pensión, no para jubilarse, pero bueno, no se jubila nadie que no cobre pensión, pero el requisito es para tener derecho a pensión es que los 5 últimos años cotizados computables lo sean en el régimen de clases pasivas. Y esto debe ser, vamos, seguro, para evitar situaciones como personas que están en la actualidad cotizando en el régimen de la seguridad social, que no tienen la jubilación voluntaria, pero pertenecían a cuerpos anteriores de clases pasivas, bueno, pues cumplidos los 60, pedían el reingreso en el cuerpo inicial. Como la jubilación voluntaria se pide con 3 meses, tomaban posesión, pedían la jubilación y a los 3 meses estaban jubilados. Bueno, pues para evitar estas argucias, pues desde el año 2011 existe este requisito adicional. Tiene excepciones, pero son muy contadas. Hay casos en los que no teniendo los 30 en clases pasivas es posible jubilarse anticipadamente. No hay nada que diga que se va a acabar la jubilación voluntaria. No hay ninguna noticia hoy. Pero mañana pueden reunirse y decir que sí. La idea que tenemos todos es que como somos ya pocos y vamos a ser menos, pues tampoco interesa mover lo que está bien y lo que a todo el mundo está conforme. Pero estas cosas nunca se saben. Bueno, por último, la jubilación por incapacidad. ¿Qué peculiaridad tiene el régimen de clases pasivas? En clases pasivas no se califica la incapacidad como absoluta o como total, como en el régimen de la seguridad social. Lo que sí que es cierto que el dictamen, que es previo, preceptivo y vinculante, que ahora servir de base a la jubilación, ahí sí que tiene que decir si la jubilación no es para toda profesión o oficio, que vendría a equivaler la jubilación por incapacidad absoluta, o si es para su profesión habitual, que sería la total. ¿Qué consecuencias tiene una otra, aparte de la fiscal? Que si es absoluta no tributa, está exenta de renta, no tendríamos nada del importe de la pensión. Bueno, pues es el cálculo, los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión. Si la incapacidad, y esto es así también
una modificación que hubo en el año 2009. Si la pensión por incapacidad es absoluta, la que fuera absoluta en la Seguridad Social para toda profesión o oficio, entonces para saber los años que me van a tener en cuenta para la pensión son tanto los efectivamente prestados en el momento en que yo me jubile como los que me quedan por prestar hasta cumplir la edad legal de jubilación. Si yo me jubilo hoy por incapacidad y llevo 24 años en la administración, me quedan 13 hasta alcanzar los 65 años y mi jubilación es por incapacidad absoluta, me tienen en cuenta 37 años servicios, por lo cual me reconocen la pensión, la máxima, y luego bueno, y como tengo más de 20 años, eso sigue siendo, 20 años de servicios prestados en el momento en que me jubilo, esto sigue siendo así. Pero si en el momento de la jubilación no se alcanza este requisito de los 20 años prestados ya de servicios, entonces a esa pensión teórica que se reconoce llegando hasta un fin de los días de 65 años, se le va a minorar un 5% por cada año que falta para alcanzar esos 20 años, con una minoración máxima de un 25% cuando tengo menos de 15 años prestados. Y además es que la pensión que se calcula así, minorada y que me lo reconocen así, no varía luego al cumplir los 65 años. Esa es la pensión que a mí me calculan y durante toda mi vida me quedo con esa. Si bien es verdad que para las pensiones familiares no tiene efecto esta minoración. Las pensiones de viudedad adquirían de la teórica 100%. Salvo en un caso, este caso del que me quedo con el 75%, y es que si en el periodo que media entre que yo me hayan reconocido la pensión y los 65 años paso a tener una incapacidad para toda la profesión o oficio, entonces sí que puedo solicitar lo que se llama el agravamiento de lesiones, de manera que me pondrían al cobro, porque la pensión la tengo ya reconocida, el 100% de la pensión desde el mes siguiente a que yo haga la solicitud de reconocimiento. Creo que muy bien, las jubilaciones ya están. Las pensiones en favor de familiares se causan por motivo de fallecimiento o de fallecimiento del funcionario, no necesitan en este caso ningún periodo de carencia. La pensión de viudedad es en clases pasivas, es el 50%, así, pero la base reguladora de la que se toma el 50% es si el funcionario ya está jubilado, es el 50% de la pensión que está recibiendo el jubilado. Si el funcionario fallece en activo, es el 50% de la pensión que le hubieran reconocido al cumplir los 65 años. Se llega a esa ficción de la pensión final y sobre esa base es la que se aplica el impuesto. Toda la casuística de pensiones, contrario, divorcio, separación, unidad, pensiones compartidas entre distintos beneficiarios, parejas de hecho, bueno, yo creo que esto es como la normativa de seguridad social. Las pensiones de orfandad en clases pasivas se reconocen hasta los 21 años, el porcentaje que es el 25% cuando hay un solo huérfano, o el 10% cuando son varios y el 15% restante se reparten entre todos. Y aquí se reconocen hasta los 21 años con una posibilidad de prórroga hasta los 22 siempre que el huérfano esté cursando estudios o bien esté realizando un trabajo pero la remuneración no supere el salario mínimo sumamente profesional en cómputo anual. Si ese es el caso, se prorroga hasta los 22. Se puede llegar a cobrar hasta los 24 años si el huérfano tiene antes de cumplir esa fecha una incapacidad reconocida del 23% o el huérfano absoluto es huérfano de padre y madre. En ese caso llega hasta los 24 años. En seguridad social creo que la prórroga hasta los 25. El otro día me dijeron que había una proposición en el Congreso de ley para intentar equiparar esta edad y que las pasivas se llegan hasta los 25. No sé si prosperará o no prosperará. Y en principio, desde lo que queráis preguntar después, esto es... Me dice Eliseo que me queda un minuto, pues se lo regalo a mis compañeras para que continúen ellas y en serio, como esto ha sido una exposición muy general, luego cosas que se os ocurran, si yo da mi mano, las contestaré. Muchas gracias, Carmen. Tiene la palabra Úrsula Hernández, la directora provincial.
Un poco más cerca, un poco más. ¿Un poquito más? Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo voy a comentar el tema de Muface. Decirles que Muface ha firmado recientemente 2 convenios de asistencia sanitaria, con lo cual se garantiza la pervivencia de la mutualidad. El primero de ellos, aunque el tiempo es el último, es con el INSS, al que ha hecho referencia Eliseo, y se firmó el 26 de enero pasado, 26 de enero de 2018. El concepto ya lo ha dicho, únicamente añadir que incluye 2 periodos de cambio ordinario también, durante los meses de enero y de junio. Y el segundo concierto, que es el que voy a referir y al que me voy a hacer todo el tiempo hablando de él en la ponencia, es el de asistencia sanitaria con las entidades privadas. Este se firmó el 28 de diciembre del 2017, con un aumento de prima muy considerable, superior al 5% con relación a otros años. Tiene una vigencia bianual, o sea, estará vigente en el 2018 y 2019, y las entidades firmantes han sido las mismas: Asisa, DKV, Adeslas y el Yogalatorio de Cantabria. Entonces, conforme vayamos viendo, si es posible, el PowerPoint, les iré comentando las novedades del concierto, las más importantes, porque hay otras más. Mientras van a buscar otro aparato, les voy comentando. Una de las novedades que se acaba de firmar con el INSS es que el periodo de cambio ordinario, que hasta esta fecha se podía realizar solamente durante el mes de enero, a partir de este año tiene 2 periodos, en enero y en junio. Se puede cambiar una persona en enero, por ejemplo, a SISA o a Seguridad Social, y en junio volver a cambiarse, sin tener que pedir, o sea, que es poner un motivo, una explicación. Es un cambio absolutamente ordinario. En segundo lugar, otra de las modificaciones importantes es la protección del recién nacido. En anteriores conciertos, el recién nacido se incluía en la entidad de adscripción del paro de la madre, según los progenitores decidieran. Si no se había incluido al niño en ninguna entidad de forma expresa por cualquiera de los padres, durante los 15 primeros días siguientes al nacimiento se le incluía en la entidad de adscripción de la madre, lógicamente si esta era mutualista. Esto ha cambiado. Y a partir de este año, del concierto nuevo, esta protección se amplía hasta que el niño recibe el alta hospitalaria, no durante los 15 primeros días. En ese periodo puede someterle a una intervención quirúrgica a lo que sea, y es a cargo de la entidad de adscripción de la madre. Pasado el alta sanitaria, el alta hospitalaria, ya el padre o la madre ya tiene que decidir este niño si el progenitor está en Seguridad Social, si pasa a Seguridad Social, o se queda en la entidad de adscripción de la madre dentro de Muface. Luego otro tema también ha cambiado, por ejemplo, el tema de la continuidad asistencial. Esto es un tema que yo creo que preocupa bastante a personas que están con procesos oncológicos o con procesos de diálisis o de psiquiatría. En este nuevo concierto, la continuidad asistencial, en el supuesto de que un centro médico o un hospital ya deje de estar concertado en el 2018, todas aquellas personas que estuviesen siendo atendidas en dicho centro de estos procesos, en diálisis, oncológicos o psiquiátricos, tienen derecho a que se les continúe atendiendo en ese centro, en ese mismo centro sanitario, que ya no esté concertado, durante 2 años. Es decir, durante los 24 meses de vigencia del anterior concierto. En el caso de que sea un facultativo el que cause baja y ya no esté concertado con la entidad de adscripción del mutualista, en el caso de procesos graves, exclusivamente de procesos graves, la continuidad asistencial con este mismo facultativo que deja de estar concertado será durante 6 meses, siempre y cuando el facultativo esté en condiciones de ejercer la medicina y quiera seguir atendiendo a ese mutualista, porque a lo mejor pues, el facultativo ha tenido que jubilarse o por enfermedad ha fallecido y evidentemente si no es posible, pues es imposible que le pueda seguir atendiendo. Otra modificación importante es con los gastos de transporte. Se ha incluido en el catálogo por primera vez una cláusula que especifica
que cuando la entidad deba disponer a la disposición del mutualista un transporte sanitario, es decir, una ambulancia, un transporte aéreo, en el caso de las islas un barco, bueno, lo que sea, en este caso que sería una ambulancia, un transporte sanitario, y por razones que dependan exclusivamente de la entidad, no facilite esa ambulancia, ese transporte sanitario, el paciente, el mutualista, puede realizar ese viaje en taxi o en vehículo particular. Y luego tiene derecho a un resarcimiento por parte de la Administración por haber incumplido ese transporte sanitario en medios sanitarios. Entonces, esto ha quedado claro. Bueno, luego hay voy a ver, las preguntas. A ver, otra de las modificaciones pues es el tema que ya ha hecho referencia Eliseo, que es el tema de la receta electrónica. Esta es una de las medidas que van en el plan de impulso de MUFACE para este año. De hecho, nuestro director general está realizando, está teniendo reuniones con los consejeros de sanidad de las respectivas comunidades autónomas pues para agilizar este trámite. Está previsto que a lo largo del 2018 se haya una realidad simplemente para los mutualistas que están adscritos a la sanidad pública, y para los que están adscritos a una entidad privada la previsión es que sea en el 2019 y habrá receta electrónica para todos. Entonces está manteniendo esas conversaciones y la verdad es que es un tema muy importante, porque esto facilita a los médicos, a los pacientes, el evitarse, por ejemplo, desplazamientos a MUFACE, avisar recetas. En fin, es mucho más sencillo, pues como los asegurados en la sanidad pública que van directamente a la farmacia, adquieren el medicamento y ya no tienen que pasar por el médico ni por la inspección a que les vise recetas, ni en nuestro caso a MUFACE. Otra de las modificaciones que introduce el concierto es el tema de la medicina rural. Aquí hay una casuística muy amplia, porque en función de la comunidad autónoma pues hay convenio rural. Hay convenio rural solo para asistencia de urgencias. Hay convenio de medicina rural solo para asistencia ordinaria y de urgencias. En el caso concreto de Aragón, que es en el que estamos, desde el año pasado no hay convenio de medicina rural suscrito con la comunidad autónoma. Hasta el año pasado, hasta el 2016 inclusive, hubo para urgencias y el año pasado pues no se renovó. Este año tampoco. Entonces, la verdad es que al principio del año pasado pues, fue un año un poco convulso, empezamos con problemas, pero al final se pudieron solucionar. Y de momento, pues parece que los mutualistas que en el ámbito rural están contentos, no hay ningún problema, que a mí me llegan, por lo menos, no recibo quejas en ese sentido, se les atiende, bien entendido que es solo atención primaria. O sea, por ejemplo, una analítica que hay mucha confusión con este tema, no es atención primaria, es atención especializada. O sea, lo que tienen cubierto en el ámbito rural a través de los servicios médicos y los centros sanitarios del Sistema Público de Salud es asistencia rural, tanto de medicina general, pediatría y enfermería, pero no atención especializada, que tienen que ir a sus médicos concertados, los que están en la entidad privada, y los que están en la sanidad pública, pues lo mismo al hospital de referencia o a las consultas donde tengan que ir. Entonces, el director de MUFACE también está pues manteniendo reuniones con los consejeros de sanidad de las respectivas comunidades autónomas y quiere llevar este tema al Consejo Interterritorial de Salud para ver si es posible habilitar una fórmula en la que se suscriban convenios en todas las comunidades autónomas, con un concepto similar y no haya esas diferencias que tenemos en este momento, porque en función de qué comunidad autónoma resides, pues lo que les he dicho al principio, tienes un convenio, no lo tienes, un convenio cubre la asistencia de residentes, que son los más habituales, otros residentes y desplazados, otros solamente urgencias. Entonces, esto se quiere evitar, pues a ver si el Consejo Interterritorial de Sanidad se puede llegar a un consenso entre todas las comunidades autónomas. Otro tema que nos preocupa mucho y que origina muchísimas reclamaciones en comisión mixta y que también ha sido objeto de tratamiento en el concierto, es el del 112. Bueno, la verdad es que nos bombardean tanto en prensa, en televisión, no sé, pero no la veo, pero en radio con el teléfono 112, que es el teléfono de emergencias general. Entonces, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo.
140. No. Ha contado las piernas, ha dividido por dos. Les estaba diciendo que a pesar de que los usuarios de las entidades siempre aparece un teléfono de emergencias y en la tarjeta sanitaria de los usuarios, y bueno, que siempre se les dice, pues si ocurre una urgencia, normalmente se llama el 112. ¿Qué ocurre? Que el 112 acude al domicilio o a un lugar público, si ocurre algo en la calle, en un bar, donde sea. Y las instrucciones que tienen son de llevar a esa persona a un hospital público. Entonces, bueno, normalmente hay a veces que si desde luego es una situación de urgencia vital, las entidades los asumen. Pero claro, lo de la situación de urgencia vital, pues para profanos en la materia, pues en el momento que te encuentras mal, lo es todo. O una crisis de ansiedad o cualquier situación. Entonces, surgen los problemas porque la entidad no acepta esa asistencia en centro ajeno como urgencia vital y, lógicamente, luego nos lleva la reclamación a MUFACE. Entonces, un elevado número de las reclamaciones que vemos en comisión mixta son por el tema del 112. Esto se quiere intentar paliar, es muy difícil porque pues, son muchos consumos de comunidades autónomas y no todas están de acuerdo en el procedimiento, porque lo ideal sería que el 112 desviara a una centralita al identificarse el paciente o la persona que lo atiende como usuario de MUFACE, que lo derivara a una centralita de una entidad y luego a su entidad correspondiente para que lo trasladara al centro concertado adecuado. Esto, insisto, es muy difícil y, bueno, en ello está el... Bueno, acabo con el tema del 112, pues eso, que el director general también se está reuniendo con los diferentes servicios del 112 de las comunidades autónomas a ver si es posible, por lo menos, que deriven esas llamadas de urgencia que reciben de urgencia sanitaria o del 061, que las deriven a un call center o a una centralita incluso de cada entidad por separado o de una en conjunto, una común, y luego ya que cada entidad lo derive a sus centros correspondientes. Esto es importante. A ver, hasta ahora solamente se podían llevar a los mutualistas a hospitales concertados y a hospitales públicos exclusivamente en los casos de urgencia vital. Entonces, este año se incluye que en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes o de nivel 1, bueno, decirles que en Zaragoza no tenemos más que un municipio de nivel 1 que es Calatayud y los demás son pueblecitos de menos de 20.000 habitantes. Entonces, en estas localidades las entidades no disponen de hospitales para urgencias. Entonces, el concierto ha previsto este año por primera vez que en situaciones críticas agudas en estas localidades de menos de 20.000 habitantes y en las de nivel 1, que insisto es Calatayud, se pueden llevar a un hospital público y, por supuesto, asumiendo el coste de esa asistencia. Luego, el problema quizás se plantee en entender por situación crítica aguda. Esto ya será a criterio médico. Desde luego se pide un informe médico en el que califique esa situación que ha sido atendida en un hospital público, si es aguda, es crónica o no lo es. Esto también les he comentado, que es el pago de la compensación cuando la entidad no dispone de transporte sanitario, siendo que el mutualista tiene derecho y tiene que desplazarse en taxi o en coche particular. La continuidad asistencial también la hemos dicho. Si se produce la baja de algún facultativo también. Las vacunaciones, las vacunaciones que están incluidas en el calendario vacunal, tanto de infantil como en el de adulto, y que no se puedan dispensar en las farmacias porque carecen de cupo precinto,
son a cargo de la entidad médica, siempre y cuando los enfermos, los niños o los adultos reúnan las indicaciones que están en ficha técnica. Esto significa que estas vacunas, como el ejemplo del Prevenar, que es bastante habitual, el Neumovax, el Bexero, son a cargo de la entidad médica y se dispensan a través del servicio de farmacia hospitalaria en las clínicas concertadas. El impulso de la receta electrónica, que ya lo hemos comentado también, y este es el convenio con el INS de 26 de enero que les decía, que bueno, lo más importante es que nuestra base de datos, junto con la de ISFAS, van a estar integradas en el BADAS, en la base de datos del Sistema Nacional de Salud, incluidos los beneficiarios nuestros que han optado por asistencia privada, o sea, a estar adscritos a una entidad privada. Y luego también, emulando el convenio que se ha firmado con las entidades, habrá 2 periodos de cambio, como he indicado anteriormente, durante los meses de enero y de junio. Y nada más, muchas gracias. No, aquí no se apaga nada. A ver si se oye. Bueno, si no, elevaré la voz. Venga, gracias. A ver, a mí me toca un poco exponer cómo está el tema de la jubilación en el sistema de la seguridad social, en particular en el personal de las administraciones públicas que están incluidos en el régimen de la seguridad social. Bueno, conoceréis todos que en el año 2013 se produjeron importantes modificaciones en el ámbito de la jubilación. Fundamentalmente se plantea el reto que han apuntado antes de la sostenibilidad del sistema de pensiones del sistema de la seguridad social a la jubilación. Evidentemente, en el año 2011 y 2013 se produjo una situación de crisis empresarial que todos conocemos y esto unido a 2 datos que son incuestionables, que es la disminución de la tasa de natalidad, así como el aumento de la esperanza de vida, dio lugar a una serie de modificaciones normativas que afectaron profundamente en materia de jubilación. Desde el año 2013, pues eso, el sistema cambió profundamente y así, centrándonos un poco y por resumir lo que nos puede afectar más a las personas que trabajamos en la administración pública, yo me voy a centrar un poco en las novedades más importantes en materia de jubilación ordinaria, el curso de moral que ha comentado un poco Carmen, así como en la nueva modalidad de jubilación anticipada voluntaria que antes no existía en la normativa anterior y que permite el acceso de las personas que trabajan en las administraciones públicas, en los funcionarios, a la jubilación antes de la edad de la muerte. Centrándonos en el ámbito de la jubilación ordinaria, fundamentalmente 3 fueron los cambios que introdujo la Ley 27 de 2011. En primer lugar, ya la edad legal de jubilación no es per se los 65 años, como estaba el sistema anterior, sino que se hace depender de una que se llama carrera de cotización completa. Ya sabéis que, a pesar de que esta norma entró en vigor en enero de 2013, se han establecido unas transitorias bastante extensas que llegan hasta el año 2027. Actualmente, por centrarnos en el 2018, las personas que se jubilan pueden jubilarse a los 65 años y tienen al menos 36 años y 6 meses cotizados. En caso contrario, se tendría que jubilar a los 65 años y 6 meses. Eso es lo que nosotros determinamos como la edad legal de jubilación. La segunda modificación más importante que introdujo la Ley 27 fue el tema de la base reguladora. Todos estos temas os sonarán porque es muy conocido y bueno, está en boga y en prensa. La base reguladora, antes de la modificación, se componía de los últimos 15 años cotizados en vida laboral. La intención del el legislador lo que estableció es que se fuese aumentando paulatinamente esa base reguladora, de tal manera que vamos a llegar hasta los 25 años de base reguladora. Ya sabéis que incluso hace poco la ministra Fátima Báñez lanzó, no sé, una lupa para ver cómo cae, me imagino, en el que se planteaba incluso la posibilidad de que se calculase la pensión de jubilación con toda la vida laboral, siempre fijo a opción del ciudadano, según lo que le saliese más favorable. Actualmente, en el año 2018, en el INS utilizamos o se computan 21 años para determinar la base reguladora
de la cual va a salir la cuantía final de la pensión. Este sería el segundo cambio fundamental que la Ley 27/2011 introdujo y que está en vigor desde 1 de enero de 2013. Y en tercer lugar, la tercera modificación importante que en materia de jubilación ordinaria se planteó fue el porcentaje que se aplica a la base reguladora. Sabéis que las pensiones de jubilación resultan de aplicar un porcentaje según años cotizados a una base reguladora que depende pues eso, de los años, de los pasos de cotización que se hayan producido durante los años que tienen que durar. La modificación fundamental de este porcentaje es que si antes se aplicaba ese porcentaje según años de cotización, ahora ya nos hemos cambiado en vez de años a meses y pues se exige un poquito más para poder llegar al 100% de la base reguladora. Cuando entren en funcionamiento plenamente las novedades introducidas por la Ley 27, se exigirán 37 años cotizados para tener el 100% de la base reguladora. No obstante, como las transiciones en vigor, a día de hoy se exigen 35 años y 6 meses para tener el 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación. En cuanto al porcentaje, como ya he comentado también un poco, el tema de la jubilación demorada, que es la posibilidad de conceder un porcentaje adicional por cada año que la persona se mantenga en el mercado de trabajo, pasaría del cumplimiento de su edad legal, pues me remito a lo que ha dicho Carmen, y así, sí, 2, 2,75 y 4, exactamente igual. Entonces me remito a lo que ha dicho ella, además se puede cobrar, como ha dicho, un complemento que nosotros llamamos complemento de demora y que aquí sí que llega un poquito más, puede ser hasta la base máxima de cotización transformada en 14 pagas, que actualmente no sé dónde está, pero bueno, entre unos 3.200 o por ahí, entonces es un poco mejor. Más cosas sobre la jubilación ordinaria, pues en principio, bueno, también respecto al complemento de maternidad, un poco lo mismo que ha dicho Carmen, es que es lo mismo, entonces un 5% si tienes 2 hijos, un 10% si tienes 3 hijos, un 15%, o sea, 5, 10 y 15 si tienes más de 4 hijos. Respecto al complemento de maternidad, pues bueno, fue una medida adoptada por el Gobierno con la intención de pues, compensar los desequilibrios que se producen en las cuantías de las pensiones de las mujeres trabajadoras que generalmente o bien durante ciertos periodos abandonan el mercado de trabajo para el cuidado de sus hijos o reducen sus jornadas de trabajo, lo cual conlleva una reducción de sus bases de cotización y por lo tanto afecta finalmente a las pensiones de jubilación reconocidas por el colectivo de mujeres. Y se ha tratado de compensar este desequilibrio que se ha detectado entre las pensiones de los hombres y de las mujeres a través de este sistema. Finalmente, así, como coletilla, aunque esto no ha cambiado, es igual que la normativa anterior, evidentemente, para poder cobrar la jubilación ordinaria tienes que tener al menos 15 años cotizados y 2, pero hay al menos 2 en los últimos 15 años. ¿Vale? Pero esto es un requisito que venía siendo así aplicable y no aplicable, simplemente lo detallo. Yo creo que quizá la jubilación estrella en el ámbito de la seguridad social para el colectivo que aquí estamos hablando, que son pues, funcionarios o personal laboral que está en las administraciones públicas, sería la jubilación anticipada voluntaria. La jubilación anticipada voluntaria surgió en la Ley 27/2011 y fue modificada posteriormente por el Real Decreto Ley 5/2013, que vino a endurecer un poquito más el sistema que se había determinado por el legislador en la Ley 27/2011. Es una nueva modalidad de jubilación anticipada que existe para todos los regímenes del sistema de la seguridad social, lo que permite que los funcionarios puedan acceder a la misma, cosa que antes no existía. Antes solo existía la jubilación mutualista y la jubilación anticipada y voluntaria para personal de trabajadores cuenta ajena, se producían ceses involuntarios en sus trabajos. Esta jubilación anticipada voluntaria, como su nombre indica, simplemente es que la persona decide llegar a una edad determinada, solicitar la jubilación y acceder. No exige ningún tipo de cese específico ni nada. Lo que pasa que el legislador lo que sí que pretendió, ya que pretende hacer sostenible a largo plazo el sistema de pensiones, endureció pues, un poco las condiciones de acceso y por lo tanto es bastante más difícil acceder a la jubilación anticipada voluntaria que a la ordinaria. ¿Por qué? En primer lugar, porque se exige un periodo de carencia bastante más extenso. Si os he dicho que antes el periodo mínimo de cotización que se exige para una ordinaria es 15 años y al menos 2 en los últimos 15, luego ya la cuantía será la que sea. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, la carencia exigida asciende hasta 35 años.
perjudica enormemente pues, bueno, el acceso, quiero decir, pues, que es una carencia bastante elevada. En concreto, así los requisitos un poco establecidos para el acceso a esta jubilación anticipada es que no vas a poder anticipar más de 2 años la que sea tu edad legal de jubilación, por lo tanto, lo primero que se ha de hacer cuando una persona quiere acceder a esta modalidad de jubilación es determinar cuál sería su edad legal de jubilación según la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social, y que va determinando pues, cada año cuál es la carrera de cotización completa. Una vez que se determina la edad legal, pues podrás anticipar 2 años. Si tu edad legal son los 65 años, podrás jubilarte a los 63 años. Si, como he dicho, en el año 2018 tu edad legal son los 65 años y 6 meses, pues podrías anticipar hasta los 63 años y 6 meses. Nunca más de 2 años de la que sería tu edad legal de jubilación. Y luego, además del requisito del periodo de carencia especial de 35 años que os he comentado, lo que sí que se exige es que la cuantía resultante al calcular esta pensión sea superior a la pensión mínima que a cada uno le corresponda a los 65 años, según si tiene cargas familiares o no tiene cargas familiares. En general, en el ámbito de la administración pública, los funcionarios que pidan pues no van a tener excesivos problemas en que su cuantía supere la pensión mínima. Por lo tanto, no va a ser dificultoso. Una vez ya se ha determinado que se cumplen los requisitos y se puede acceder a esta modalidad de jubilación, pues entraríamos en el tema de cómo se produce el cálculo de esa pensión. La base reguladora, pues lo mismo que hemos dicho antes para la ordinaria, serían este año 2018-21 y cada año va aumentando, 22-23, hasta que lleguemos a una base reguladora de 25 años. El porcentaje aplicable, igual que en el ámbito de la ordinaria, lo que os he comentado, van aumentando los porcentajes año a año según lo que tengas cotizado, y a día de hoy, con 35 años y 6 meses, pues tendrías un 100%. Ahora, como estamos anticipando la edad legal de jubilación, existen unos coeficientes reductores aplicables que hacen que disminuya la pensión de jubilación que finalmente vas a cobrar. Estos coeficientes reductores se han establecido por trimestres de anticipación en vez de por años, como se hacía antes. Es decir, ahora ya no es necesario anticipar un año completo, sino que se puede jubilar uno haciendo sus cálculos a los 63 años y 3 trimestres, porque me he hecho los cálculos y me parece que es más correcto ahí, o a los 64 años. Entonces, los coeficientes dependen de la carrera de cotización, desde un porcentaje que puede ir desde el cómputo anual, un 8%, hasta un 6,5%. Pero sí que los coeficientes son, si anticipas menos trimestres, pues no llegará a eso. Entonces, cada año que anticipes, o sea, cada trimestre que anticipes, aplicarán un pequeño coeficiente reductor que hace que tu pensión disminuya. Finalmente, existe también un último coeficiente reductor que introdujo el legislador, este referido al tope máximo de pensiones, y con la intención de de solucionar un pequeño problema que se había ido generando, que era que cuando las personas se jubilaban anticipadamente, como no existía este límite del tope máximo de pensiones, podías jubilarte a los 61 años y cobrar la pensión máxima. De tal manera que, aportando menos a la caja de la Seguridad Social, una persona que se jubilaba a los 61 años cobraba lo mismo que una persona que se jubilaba a los 65 años, dependiendo de las bases de cotización que entrasen en el cálculo de la base reguladora. El legislador ha tratado con esta modificación de penalizar a estas personas que acceden antes a la jubilación anticipada, de tal manera que si tú decides anticipar tu jubilación, lo que no vas a poder cobrar es el tope máximo de pensiones. Es decir, se te aplica un coeficiente reductor y además, si aplicado ese coeficiente reductor tú llegas a la pensión máxima, se te va a aplicar un 0,50% de coeficiente reductor sobre la pensión máxima, de tal manera que nunca vas a poder llegar a cobrar los 2.580 que hemos hablado antes, que es la pensión máxima en el 2018. La pensión tampoco es excesiva, más o menos unos 100 y poco euros. Sí, bueno, pero no es, quiero decir, pero que no es una reducción demasiado elevada. Particularidad de la jubilación anticipada voluntaria, que el complemento de maternidad del que hemos hablado no es aplicable en los casos en los que se quiera acceder a esa modalidad de jubilación. De hecho, quizá desde que se entró en vigor el complemento de maternidad, muchas personas han decidido retrasar, en la administración pública, retrasar su edad de jubilación, que igual tenían pensado que pues a los 63 años retrasarla a la edad legal, pues porque dependiendo del número de hijos que hayas tenido, pues un 15 o un 15
es un porcentaje importante. Además, como ha dicho Carmen, incluso te puede dar lugar, si llegas a la pensión máxima, a cobrar el 50% del complemento de maternidad, por lo tanto podrías superar la pensión máxima. Dos cositas más y yo ya termino, y así pasamos a las dudas. Simplemente recalcar el tema del cómputo recíproco de cotizaciones, es decir, aquellos funcionarios que pasan de un sistema a otro no pierden las cotizaciones realizadas en uno, sino que las pueden traspasar de un régimen a otro. En principio, resuelve el régimen en el que has tenido las últimas cotizaciones, es decir, que si tus últimas cotizaciones son a clases pasivas y pides el cómputo recíproco, le proporcionaremos la información de cuánto tiempo tiene cotizado en el régimen general y lo utilizarán para el cálculo, y a la inversa, si tus últimas cotizaciones son en el régimen general, pues ellos nos darán la información y entonces calcularemos la pensión teniendo en cuenta lo de clases pasivas. Y ya finalmente, como he visto que estaba en la información que dabais y demás, unas pequeñas pinceladas del factor de sostenibilidad, que hay muy poco que decir, pero bueno, es un tema que preocupa enormemente a la gente y además en los últimos días han salido noticias en los periódicos y demás y como siempre, pues bueno, como hemos hablado desde el principio, pues un poco confusas y quizá por alguna cuestión no del todo clara. A ver, el factor de sostenibilidad fue regulado en el 2013 con un decreto que introdujo, además del tema de la regularización, que ya sabéis que en los últimos años solo se ha montado el 0,25, el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si bien lo postergó a su entrada en vigor para el 1 de enero del 2019. El factor de sostenibilidad lo que pretende es ligar las pensiones básicamente a la esperanza de vida y otros parámetros tipo los ingresos y los gastos del sistema de la seguridad social. El gobierno pues entendió que, dado el aumento considerable que se ha producido de la esperanza de vida, es necesario introducir un factor corrector que permita que, al final, lo que tú, simplificando, lo que tú cobres de pensión, si te corresponde esa cuantía y solo vas a vivir estos años, la cobres así, pero si vas a vivir todos estos años, esta misma cuantía la cobres pero así, de tal manera que se produce una disminución de la cuantía mensual de la pensión que vas a tener. ¿Cómo se calcula el factor de sostenibilidad? Bueno, a través de una fórmula matemática que no os voy a explicar aquí porque no me la entiendo ni yo, ni creo que muchos actuarios de la seguridad social, que es que permite, o sea, de la cual surge un coeficiente reductor que se aplicará a las pensiones que se calculen en la seguridad social. Este coeficiente se aplicará sobre la pensión calculada, de tal manera que esto os lo digo todo tal cual lo que se lee de la Seguridad Social, porque ni siquiera al INS todavía hemos tenido pues, ninguna instituciones de nuestros servicios centrales desarrollando un poco más de factor de sostenibilidad que esperemos que a lo largo del 2018 llegue. Se supone que se aplica sobre esa cuantía final, por lo tanto, por ejemplo, las pensiones máximas en principio no tendrían por qué verse afectadas, es decir, no se aplica el coeficiente reductor sobre la pensión máxima, se aplica sobre la pensión calculada, de manera que si la pensión te sale, imaginad, una pensión de 2.700 euros, no vas a poder cobrar nunca los 2.700 euros, va a estar limitada a los 2.580, pero ese coeficiente que se te aplica no te va a afectar, porque aplicando el 0,5 del que hablan, pues no vas a llegar a los 2.580. ¿Cuál será el factor de sostenibilidad que entre en vigor en el año 2019? Pues en principio los cálculos no están hechos, ya podrían haberse hecho, ojalá se hubiesen hecho, así podríamos informar adecuadamente a la gente, no creo que tarden demasiado en darlos, pero en las pensiones que se calculen a partir de enero de 2019 y durante un lustro se les va a aplicar un coeficiente de un factor de sostenibilidad que se va a calcular con una fórmula que va de la esperanza de vida en el año 2012 a cómo ha cambiado la esperanza de vida en el año 2017. Se compara cuál es la esperanza de vida de una persona con 67 años en el 2012 y cuál es la esperanza de vida de una persona en el 2017 con 67 años. Y ahí sale ese coeficiente y se aplicará a las pensiones. Que yo sepa, y aquí por aclarar lo que está en prensa, se aplica por una sola vez en la cuantía inicial. No se va a aplicar a pensiones causadas con anterioridad. Y en principio no es acumulativo. No va a ocurrir que cada año te apliquen un coeficiente nuevo o que te recalculen respecto al nuevo coeficiente
de factor de sostenibilidad que se calcule pasado el lustro. En principio todo eso que ha salido en prensa no es lo que la ley indica. Ahora bien, pues ¿cómo explicarle? Exactamente, todo esto puede modificar, pero sí que me apetecería pues, comentar estos pequeños detalles porque ya que está el trabajo de sostenibilidad ahí y ya aquí finalizo. Muchas gracias, Salva. Bueno, con respecto a esta ley, la ley que se llama Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, yo he oído de todo. Igual no lo sabe más que yo, pero yo he oído desde que va a tener efectos a las nuevas y a las viejas pensiones. He oído que incluso podrían bajar las actuales. No sé si está... Falso. Vamos a dejar que es falso. Luego, ¿de cuánto van a bajar las estructuras? Tampoco se sabe. Yo he oído que desde el 10 hasta el 2. Desde el 10 hasta el 2 podían bajar. Pero bueno, todo esto es una ley que está guardada bajo 7 llaves, en algún sitio del Ministerio de Hacienda, y no hizo ni boom. O sea, yo creo que es el mayor secreto en este momento que tiene el Ministerio de Montoro ahí guardado en una caja. Sí, bueno, yo creo que el dueño del dinero es Montoro, porque tiene la llave. Y entonces, bueno, es un factor de, no sé, un poco hay una duda y hay una duda que nos lleva mucho tiempo y que nadie, yo le he preguntado a mucha gente de nadie ha sabido responder. Yo, perdona, por si no ha quedado claro, las expansiones no está pensado. Bueno, pero para las expansiones tampoco está pensado la revalorización del 0,25 y la aplica. Pero es que escucha, es que se nos sienta la gente en la mesa y yo me voy a jubilar este año porque el año que viene recortar las pensiones. Pues no. Es que lo dicen los sindicatos, pues no. Bien, y de todas maneras, si hay alguna duda más sobre este tema, puedes preguntar. Yo, por aclarar un par de cosas. La intervención que ha hecho Úrsula sobre el tema de la asistencia en la zona rural, nosotros hemos planteado el tema de los análisis en la zona rural, es un tema que realmente uno que vive en un pueblo que tiene que hacer 80 o 100 kilómetros para hacer un análisis, que en ayunas, tiene que salir del pueblo, ir a hacer 100 kilómetros, hacer el análisis, volver al pueblo. Nosotros lo hemos planteado en el último Consejo General que tuvimos en diciembre. Y lo hemos planteado y hemos pedido que busquen una solución. Y la solución podía pasar pues, que se pague, que lo haga la Seguridad Social y se la pague. Sería una solución. Lo que no nos parece bien es que nos parece, hasta ahora funciona así y no ha habido muchas quejas porque es gente joven y tal, pero en la zona rural mayoritariamente está la gente joven, pero no necesariamente, ahí también gente mayor. ¿Sí? Bueno, el caso es que hemos pedido que eso se arregle y vamos a insistir, lo hemos planteado el último consejo, pero no va a ser el último y vamos a insistir hasta que se busque una solución. Con el tema, por ejemplo, de la asistencia médica, también hemos pedido que se busque un número corto para nuestras asistencias cuando hay una urgencia de gente de mutualismo administrativo o que se haga un protocolo en las ambulancias y en los servicios públicos de salud para cuando venga alguien que no sea del régimen general de la Seguridad Social, porque es que ahora ocurre lo siguiente, tú le dices llévame a Montpellier y dice no, yo os doy autorización para llevarte al Cerrero. Entonces, es que ahora no hay el protocolo que tienen activado, que tienen en uso los sistemas de urgencias de la Seguridad Social, no permiten que se vaya a otro sitio que no sea el sistema público. Entonces, que sepáis que también estamos trabajando en el tema, lo hemos planteado en el Consejo General varias veces. Hay algún avance pequeños, pero yo pienso que es un tema que hay que resolverlo de una forma u otra. Y luego el tema de la urgencia vital, no sé si lo has dicho, que ahora en el nuevo concierto se considera urgencia vital en el momento que se produce, independientemente de luego sea urgencia o no. Es decir, uno tiene
asunto que parece que es una cosa muy grave y luego no es tan grave, pues cuando se consideren las consecuencias administrativas, económicas del tema, se considerará la primera impresión del tema. Se presume. He introducido el concepto se presume. El anterior estaba se prevé, o sea. Entonces, a ver, el concepto de urgencia vital siempre ha sido bastante complicado. Decía que una situación de urgencia vital es la que haga previsible un riesgo vital inminente si esa persona no es atendida. Ahora se ha suprimido lo de riesgo previsible por riesgo que se presuma que se va a producir, que es la diferencia que dice Eliseo, que es muy diferente. Es completamente diferente, porque un riesgo previsible, pues efectivamente, por los síntomas, por la patología, si es un código ictus, pues tienes clarísimo que si no le atiendes a la persona puede fallecer. Pero es muy diferente que ese riesgo sea previsible en plan objetivo que se presuma, que luego a lo mejor va al hospital y afortunadamente no era tal riesgo vital. Pero por eso se ha cambiado el concepto de presunción por el de previsible. Y desde luego, yo creo que en este caso hemos salido ganando porque es un hecho que, como dice Eliseo, o sea, tú lo haces cuando a la persona le pasa algo, presumes que puede tener un fatal desenlace, pero no es previsible. Tú lo presumes aunque no tengas conocimientos de medicina. Pues yo creo que el concepto es sustancial. Muy bien, pues dando las gracias a los intervinientes, dando paso a ver las preguntas que quiera preguntar. Vamos a ver, Teresa. Habla. La pregunta es, ¿por qué Muface no subvenciona los medicamentos que subvenciona la Seguridad Social? Me explico. Antes, cuando ibas a tomar una receta, la farmacia te decía, hay que pagarla igual que la Seguridad Social. Pero eso no es cierto, porque hace como un par de años, concretamente en las operaciones de cirugía vascular, el especialista receta unas medias especiales como medida preventiva. Han dejado de estar subvencionadas por Muface, mientras que la Seguridad Social sí las subvencionan. Las medias que, como usted dice, no se subvencionan son las de compresión normal. Las de compresión fuerte sí, y las de ligera no se han subvencionado nunca. Y las de compresión normal dejaron de estar incluidas porque ya no se incluyeron en el concierto que se firmó con el Colegio de Farmacéuticos sobre prestación farmacéutica. Y yo no sé si en Seguridad Social estas continúan estando subvencionadas. Sí. ¿Sí? Las normales. Bueno, pues desde el año pasado el Muface ha leído que no, porque en el concierto que se firmó con el Colegio de Farmacéuticos ya dejaron de incluirse. Se lo doy por experiencia, pero sí, y en Seguridad Social Las de compresión fuerte sí. No, ya sé que se refiere. Las de compresión fuerte no hace falta avisarlo, sino directamente a la farmacia, perdón, la receta, y ya al dispensarse en la farmacia. Y las de compresión ya no tienen nunca. Pero sí, desde el año 2016. ¿Una pregunta más? A ver. Tasas pasivas. ¿Se prevé que se modifique o que se pueda ampliar la base reguladora? ¿Qué sé yo? Aquí yo lo siento, pero no hay más que lo que hay aprobado. Y no lo informan, no. Las bases reguladoras se actualizan cada año con lo que sube las pensiones en el mismo índice se revalorizan, pero no hay nada legislado de modificación del sistema de cálculo de las pensiones de clasificación. Nada. Alba, buenas tardes. Quería preguntar si con lo que sabemos hoy, a mí yo hago los 64 años en diciembre. Entonces, yo no sé si irme este año o esperarme al año que viene. Entonces, con lo que se sabe hoy, ¿me puedes aconsejar? A ver, pues hombre, la bola no la tengo. Mira, la bola no la tengo y te aconsejaré cuando cumples exactamente los 64. En diciembre del esto. Pues yo espero que para diciembre de cuando cumplan los 64 esté ya el factor de sostenibilidad, esté incluido en el programa que han
dado aquí del Infotus donde se pueden hacer los cálculos y tengas los datos exactos de que te compensa más, jubilarte a los 64 con coeficiente reductor o jubilarte a los 65 con el 0,5. Yo entiendo, lo que pasa que como cambiamos de un año a otro, la base reguladora cambia, se aumenta de 21 a 22, los cambios pueden ser distintos y no te puedo dar una solución exacta. Yo creo que si te jubilas si tu edad legal de jubilación son los 65 y te jubila y el coeficiente que se te aplica va a ser solo de un 0,5, en principio, que es lo que se habla, un 0,47, un 0,5, eso siempre va a ser mejor que anticipes un año entero tu jubilación y que se te puede aplicar como mínimo 6,5. En principio siempre va a ser mejor. Ahora bien, yo digo que entran en variables de, pues, base reguladora aumenta, etcétera, los cálculos exactos no son. Ahora, yo espero que eso, como nos ha venido, lo hemos comentado, lo digo, existe una plataforma que se llama Tu Seguridad Social, en el que un poco es las relaciones de la persona propias con la seguridad social. Ahí se ha establecido un simulador de pensión de jubilación que es bastante preciso y en el cual no hay que meter prácticamente ningún dato. Tú entras, le das simular tu jubilación y te sale un cálculo. 65, 63, 64. Es cierto que todavía no está incluido el factor de sostenibilidad, pero tiene que incluirse previamente porque, vamos, el secretario de Estado, la ministra y todo el mundo dijo que el factor de sostenibilidad iba a estar en el Infotus para calcular en la información de la jubilación enseguida. O sea, que tiene que estar al caer que se incluya. No te puedo dar más datos. Es que me han preguntado, el otro día lo comentó Eliseo y esta mañana he tenido una consulta. En el cuadro médico de Adeslas para este año, en la localidad de Calatayud, habían desaparecido los especialistas. Entonces, nosotros, una de las tareas que tenemos al principio de cada año es cuando hay cuadros médicos nuevos, pues comprobar que efectivamente cubren las disponibilidades que establece el concierto, y ya lo que hemos observado. Entonces, ya hemos hablado con Adeslas, ya ha concertado las especialidades que faltaban y le hemos pedido que, aparte de actualizar la página web, que edite una separata y que le incluya en los catálogos en soporte papel. Esto porque sé que hay gente que está en esta entidad y le preocupa. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre la jubilación anticipada por discapacidad. Si, bueno, supongo que de momento no hay ninguna novedad, pero si se sabe si hay alguna previsión de retrasarla más allá de los 50 años, como estaba previsto ahora, en el régimen de clases pasivas. En el régimen de clases pasivas no existe desarrollada esta jubilación. ¿No existe? ¿Solo existe para la seguridad social? Voluntaria por discapacidad. ¿Voluntaria por discapacidad no se puede a los 50? No. Pensaba que sí. No, ya nos lo ha preguntado una vez. No. Debe estar en el Estatuto Básico del Estado, pero está sin desarrollar. Entonces no existe. Existe la voluntaria normal. La voluntaria no existe. existe. Y la discapacidad, por supuesto. La discapacidad. Por discapacidad no hay edad que vamos, la que sea. Vale. Sí, vamos a ver, en nombre de los jubilados de CSIC, la pregunta de siempre, ¿por qué no se cobra la viudedad el mismo porcentaje que en la seguridad social y por qué en las recetas se sigue pagando el 30%, que ya lo has dicho antes? Porque la norma es así. ¿Por qué? Porque está sin efecto. Ya que lo cambien, pues lo cambiarán, pero de momento ya, me parece que lo he dicho, que en el tema de las orfandades hay una proposición ahora metida en el Congreso para equipararla. Pues ¿quién te dice que el día de mañana se equiparan también en este aspecto? Pero claro, como las bases también son distintas, yo no sé exactamente quién sale mejor, porque yo creo que más que el 50, lógico, pero porque está así legislado. Y las recetas, paso a... Las recetas, las recetas, sabéis que en Muface se paga el 30%, sea en situación de activo pensionista, en determinados medicamentos y otros el 10% que es aportación reducida, igual que en seguridad social también.
Y en seguridad social, los pensionistas, si tengo, me corrige si no es así, yo creo entendido que pagan un 10% de los medicamentos, salvo, yo creo que sí, los pensionistas no, pagan un 10%. Según la de, a ver, pero eso es un tema de la comunidad autónoma. Pero la legislación general establece los pensionistas de seguridad social un 10%, salvo que tengan unos ingresos superiores a los 100.000 euros, y en cuyo caso la aportación es del 60% como los activos. Es así. Luego, otra cosa es que cada comunidad autónoma efectivamente establezca dentro de su cartera suplementaria de servicios que cada una, si tiene un presupuesto, lo pueden hacer, establezcan un límite y se devuelva al mutualista una vez que ha superado ese límite. Pero la aportación general es el 10%, excepto los medicamentos de aportación reducida, que es ayer es inferior con una cuantía del 4,24%, que es igual en MUFACE. Esa aportación es la misma. Y luego los de accidente de servicio de enfermedad profesional, que son gratuitos en los dos regímenes. Pues eso, no. En MUFACE no hay diferencia entre activos y pasivos, entre activos y jubilados. Es el 30% en determinados medicamentos y aportación reducida del 10% en otros medicamentos, con el tope de 4,24. Y en seguridad... No, en seguridad social los activos son lo que pagan, 60, 50, 40%, en función de los ingresos. Y los pensionistas, con carácter general, un 10%. Y si tienen unos ingresos anuales que superan los 100.000 euros, igual que un activo, el 60%. Pero eso es con carácter general, lo que establece la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Luego, cada comunidad autónoma, dentro de ese 10%, puede establecer, como aquí en Aragón, que una vez que has pagado, yo qué sé, pongo que un ejemplo, 30 euros, pues que te devuelvan 25, o 5 o ninguno. Pero ya eso ya es propio de cada comunidad autónoma. Pero en principio, los pensionistas en medicamentos normales es el 10%, en los de aportación reducida no, porque es máximo 4,24 euros por medicamento. En el tema este momento, el tema este del 30% del pago, es que eso ha salido varias veces en el Consejo General y lo hemos tratado. Claro, nosotros los de MUFACE pagamos el 30% en situación de activo y en situación de jubilado, cosa que no ocurre en la Seguridad Social, con lo cual no se puede pedir solamente la modificación de situación de jubilado, habría que pedir la modificación de ambas cosas. Es decir, no solamente vamos a pedir que nos quiten el 30% en situación de jubilado y en activo el 30%, cosa que no admitiría nadie. El tema no se puede plantear desde un punto de vista solamente de un tema, sino que engloba más cosas. Una vez que hace como unos 10 años, 9 años aproximadamente, llegamos a un acuerdo en las tres mutualidades un acuerdo en los consejos general de MUFACE y en las otras situaciones similares que tienen las otras mutualidades para pedir que se rebajara del 30 al 15% en situación de jubilado y mantener el 30% en situación de activo. El acuerdo fue en las tres mutualidades, en MUJER, con INSFAS y en MUFACE, lo pasamos al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda lo metió en cajón, estuvo mucho tiempo retenido, y cuando ya empezábamos a darle la lata con el tema, vino la crisis y se acabó. Ya no ocurre nada. Entonces, que sepáis eso, que el tema ahora mismo en el Consejo creo que el de septiembre, si no recuerdo mal, hablamos de abrir un grupo de trabajo, un análisis de estudio sobre el tema de la aportación a los medicamentos, pero no hay mucho más que decir, y eso que sepáis que cuando se pida no se puede pedir solamente una cosa, hay que pedir todo el sistema completo, ¿no? Las cosas hay que pedirlas con cuidado y no vamos de hecho CSIC como sindicato y creo que ningún otro sindicato nunca ha pedido que se reduzca a la aportación 0 o 10% en la situación de jubilado. Lo máximo que hemos dado nuestro acuerdo es al 15% y ese es que lo mantenemos y lo seguiremos manteniendo y lo volvemos a pedir, pero ese es el porcentaje que pedimos. ¿Vale? ¿Le voy a contar las preguntas? Sí, te digo que en el mes de septiembre se sacó el tema y hay un grupo de análisis sobre el tema, pero que no tenemos todavía, no hay ninguna valoración ni nada que no sea publicado. No, el tema no se va a mirar.
Espera el micro. Espera. Gracias. Quería hacer yo una pregunta sobre la base de la jubilación anticipada. La base reguladora, ¿cómo se calcula? La base reguladora general, que es la misma es exactamente igual en una anticipada voluntaria que en una ordinaria, eso es igual. Se cogen pues, el periodo que el legislador ha determinado según la transitoria, pues en este año, en un año, cuando vayan pasando las transitorias, llegaremos hasta los 25 años o las modificaciones podrían decir otra cosa. Entonces, lo que, como si dijésemos, en los 25 años se está cotizando la seguridad social, pues tú vas cogiendo las tasas de cotización de todos los meses que están incluidos en esos 25 años y los dos últimos años en su valor nominal y todas las anteriores revalorizadas de acuerdo a la inflación. De ahí sale un cálculo global que asciende a una cuantía concreta, de ahí se aplica el porcentaje aplicable según los ritmos trabajados y demás. Y de ahí sale, de esa aplicación del porcentaje esa base, sale la pensión final. Con más de 35 años cotizados, ¿es el 100% o vaya un año? A ver, con 35 años y 6 meses cotizados a día de hoy se alcanzaría completos, ¿eh? 35 años y 6 meses completos se alcanzaría el 100% de la base remuneradora. Eso no quiere decir que se vaya a cobrar la pensión máxima. Dependerá de las bases de cotización que cada uno ha venido pagando a lo largo de ese periodo que entra. Si las bases de cotización son elevadas, pues están más cerca de la pensión máxima. Si son bases de cotización más bajas, pues corresponderá a la pensión. Luego el porcentaje de los trimestres, ¿qué lo aplican? ¿Sobre la cuantía de la pensión o sobre la base regular? Sobre la cuantía de la pensión. La jubilación anticipada voluntaria siempre lleva aparejado un coeficiente reductor, siempre. Aunque lleve, puedes llevar, fíjate que por el coeficiente reductor más beneficioso que sería 6,5 se aplica con 44 años y 6 meses cotizados a la seguridad social. O sea que el coeficiente reductor es ilimitado. Puede ser una jubilación anticipada. No, dos preguntas. Hay aquella y aquí delante hay otro y ya vale. No hay más tiempo ya. Lo siento. Bueno, para calcular la pensión de jubilación en régimen de derechos pasivos, cuando se cogen periodos, se hace integración con periodos de la seguridad social y el tiempo trabajado en la seguridad social ha sido a tiempo parcial, ¿cómo se realiza el cálculo? Pues igual que si se hace tiempo parcial en clases, o sea, cotizados a clases pasivas, se reduce el haber regulador en la misma proporción de la reducción económica de la jornada. Los días. Sí, a ver, es que el periodo no se reduce el haber regulador. Pero el periodo, si has trabajado 2 años. Si has trabajado 2 años al 50%, tienes 2 años cotizados. Pero el haber regulador te lo cojo al 50%. Y el 20%, 2 años. Claro, los años son los años y los días son los días. Lo que se ha disminuido es el haber regulador. Viene un porcentaje, me parece. Viene un porcentaje, o viene, no, en realidad en los informes de vida laboral que vemos vienen la fecha de efecto, la fecha de cese, que pueden ser 3 años o lo que sea, pero luego si está prestado a jornada reducida viene la equivalencia, ahí sí que viene la equivalencia, pero son días. Vamos a ver, es que creo que me explico. Son 2 años cotizados, el haber regulado. Y aprovecho porque aquí también hay confusión, por lo que cuando lo explicamos piensa la gente. En los casos de jornada reducida, hablo ya en régimen de clases pasivas, se afecta a la pensión porque se reduce el haber regulador siempre que la duración haya sido superior a 1 año. Y este superior a 1 año es en el conjunto de los años, porque hubo temporadas en los que era si la duración de la jornada no superaba el año cada vez. De manera que yo pedía una reducción de jornada de septiembre a junio del curso escolar, luego en verano trabajaba al 100%, no llegaba al año. Vuelta a pedir reducción de jornada, como nunca llegaba al año, nunca me minoraban en la vez. Y eso que se hizo así, ya salieron instrucciones diciendo que eso no era así, que el sentido de la ley decía que si a lo largo, o sea, si superaba el año era en el conjunto de la vida. Y hay
bueno, se han dado casos de gente que no se lo esperaba, y luego es verdad que ha llegado la pensión calculada y se han llevado sorpresas porque nunca pensaron que les iba a afectar. Y se ignora a partir de los 2 años. Desde el primero. Si supera, desde el primero. Sí, desde el primero. Y tiene que haber una minoración correlativa de la cuota de derechos pasivos. No vale que tú sigas cotizando al 100%. Y los órganos de personal, las que están en la nómina, no lo saben en muchos casos. Y nos hemos encontrado consultas que nosotros tenemos que entrar ahí, pero nos lo preguntan. Es que yo he seguido descontándome el 386, aunque he tenido receta jornada. Pide que te devuelvan lo que puedas pedir en los últimos 4 años, porque no te vale que lo hayas cotizado al 100% para que te lo tengan en cuenta. Una última pregunta, nosotros solo hay para entrar ahí. Ya nos hemos pasado el tiempo y cuando van al vino podéis seguir preguntando. Bueno, era más o menos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que quería preguntarles si en Seguridad Social has cotizado en diferentes bases reguladoras y después has pasado a clases pasivas y todo eso te esperan los 35 años. ¿Cuál es que coge de Seguridad Social? ¿La más alta o la más baja? Siempre que tengas más de 35, en el caso de la pensión son 35. Sí. Si tienes más de 35, te cojan los mejores. Vengan de referencia. Si hacen todas las cosas posibles para que vaya la pensión. O sea, que se cogen los más altos. Ni los últimos ni los primeros, ni los de la Seguridad Social, no. Pero los mejores. Claro, si solo tienes 35 no hay de dónde coger, te cojan los que tengas, pero si tienes más, ahí ya empiezas a poder acercar toda la... Bueno, pues, muchas gracias por asistir y muchas gracias a los intervinientes porque nos han dado mucha... Puedes seguir preguntando el vino y